Clínica Santa María, la mejor decisión en alta complejidad. Presenta Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El año pasado dedicamos varios programas de Panorama 15 a entender cómo la ley de pesca iba a afectarnos a nosotros como consumidores o al sector pesquero en general. Pues bien, el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros dice que el despido masivo de trabajadores que se produjo en Coquimbo es uno de los efectos que tendría la promulgación de esta ley en el sector pesquero. Sobre eso y otros temas queremos hablar hoy día. Este es el tema del capítulo de hoy. Bienvenidos porque aquí comienza Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Luego de varias décadas se volvió a registrar un caso de rabia en el país. En Quilpué se produjo este hecho que es investigado por las autoridades sanitarias y no se descarta que se realice una masiva vacunación de animales. Cristian Salazar con la información. El caso confirmado de un joven infectado con el virus de la rabia en la comuna de Quilpué ha causado gran impacto, y no es para menos. Hace 41 años que no se registraba un caso como este en el país, y aunque los primeros informes señalan que la infección habría sido transmitida por un murciélago alcán, existe gran preocupación en la región de Valparaíso. Como una de las primeras medidas, se adoptó un plan masivo de vacunación canina en la comuna, programa que lleva más de una semana y que ha inoculado a unos 300 perros, iniciativa que para los propietarios de mascotas es algo tardía. Debería estar todo el tiempo haciendo las campañas antes de que se usaran las cosas negativas. Nos falta que nos pasen cosas para poder reaccionar, pues. Entonces no me extraña en todo caso, pero bien, pues, bien. La iniciativa está bastante buena y hay que aprovecharla. De acuerdo al Ministerio de Salud, se están pesquisando los posibles casos de perros callejeros que podrían ser portadores del virus de la rabia, permaneciendo en observación y descartando su posible muerte para evitar que el virus se propague. Pero hay otra arista que es parte de un sumario. Al joven no se le aplicaron todas las dosis de la vacuna antirrábica, una situación que tendría su origen en una mala interpretación del reglamento sanitario y que sería una de las causas de su infección. Se han hecho algunas circulares interpretativas de este protocolo que están siendo revisadas debido justamente a que son confundentes. En ese sentido, el sumario sanitario que está iniciado tiene por finalidad establecer y esclarecer todas las circunstancias de este caso. Con este caso también salen a la luz los planes que existen en cada comuna para controlar este tipo de enfermedades, en una realidad que señala que en el país existen más de 2,5 millones de perros callejeros. En este contexto, agrupaciones animalistas afirman que la prevención de la rabia es responsabilidad directa del Ministerio de Salud y que durante años se ha pedido que se realicen controles contra la rabia. Son ellos los llamados por ley a realizar estas campañas preventivas. Nosotros hemos hecho llamados a la Seremía para que se cumplan con los protocolos. Ahora, eso se lleva haciendo hace mucho tiempo. Hay muchas organizaciones animalistas que lo han pedido con anticipación. Pero la preocupación por posibles casos de rabia ha traspasado las fronteras de Quilpué. Tal es el caso de Valparaíso, comuna de la región que posee la mayor cantidad de perros callejeros, llegando a los 60.000. Aquí se ha solicitado al Ministerio de Salud que también aplique vacunas, petición que se informó está siendo estudiada. Yo preferiría una acción proactiva del gobierno regional, del ministro de Salud, de la gente de todas partes, que digamos, bueno, hagámonos cargo del problema, vacunemos, pero al mismo tiempo vamos sacando la ley y haciéndonos responsables de esta situación. Un tema que sigue causando preocupación y que busca responsabilidades en el primer caso de rabia humana en más de 40 años en el país. Cristian Salazar, Panorama 15. La disminución del nivel del río Laja tiene preocupadas a las autoridades regionales. 3 centrales hidroeléctricas se abastecen de sus aguas y hoy trabajan a media máquina por la escasez, mientras las agrupaciones locales a su vez acusan a las centrales como las culpables de esta escasez. Andrea Parra con la nota. La preocupación por la baja del nivel del agua en el lago Laja tiene alarmados a las autoridades comunales, agricultores, comerciantes y vecinos ribereños. A este ritmo, indican, en pocos años el lago desaparecerá. Hoy su cota está en 1.305, con no más de 300 millones de metros cúbicos. La sobreexplotación a la que está sometido por parte de Endesa llevará a la destrucción de todo un ecosistema, además de la pérdida social para la población de la provincia, considerando que un río significa vida para el ser humano. Está ya agónico y moribundo nuestro lago.
Ahora, el reclamo nuestro apunta esencialmente a que Endesa hace abuso de sus derechos, que si bien es cierto puede tenerlo, pero como la justicia es garante del bien público, por eso hemos recurrido a la Ilustrísima Corte para que zanje el tema y de alguna vez por todas se regule el uso de este lago. La empresa Endesa extrae agua en forma artificial para alimentar las centrales eléctricas El Toro y Abanico y otras que están en construcción. Con esta explotación desmedida se vulnera, dicen, acuerdos y convenios firmados y ratificados en los años 1958, que dicen, a la luz de lo pactado en el convenio de riego Endesa y en los acuerdos de operación bajo la cota 1308, solo se puede extraer agua para fines de regadío, situación que a juicio de las autoridades no es efectivo, ya que por la baja cota del lago no se estaría utilizando el agua del río. El agua que se obtiene durante la lluvia está permitiendo recuperar el lago y no se debería usar agua para generación eléctrica hasta que ésta suba su cota. Ha hecho que la central El Toro esté produciendo muy poca energía, incluso parada por gran parte del invierno, y solamente cuando es muy necesario, porque ha fallado alguna otra central, se ha ocupado agua. El lago Laja abastece generadoras hidroeléctricas que tienen una capacidad de 1.159 megawatts, equivalentes al 17% de la demanda máxima de energía que se observa actualmente en el sistema interconectado central. Una polémica que está lejos de tener un fin, pues el municipio de Antuco interpuso un recurso de protección contra Endesa, recurso que ha tenido graves dificultades en su trámite, pues la empresa eléctrica no ha podido ser notificada. Andrea Parra, Panorama 15. Una verdadera guerra por el control del loco se estaría dando en Ancud. Enfrentamientos entre pescadores locales que se acusan mutuamente de exceder la cuota y punto de extracción. La Armada ha debido redoblar esfuerzos para intervenir y controlar este conflicto. Marcelo Vera con los detalles. En el año 2005, buzos de Carel Mapu, a orillas del canal de Chacao, extrajeron más de 1 millón de unidades del molusco loco, su principal fuente de ingresos. Apenas 8 años después, esa cifra se redujo a menos de 150.000. Los hombres de mar responsabilizan de esta situación a pescadores de la orilla opuesta del canal, de la comuna de Ancud, que entran a saquear las áreas de manejo que les corresponden. No es cosa de ahora, pues viene de mucho tiempo, digamos del año 90-2003 aproximado. Hasta de esa fecha partimos hasta este momento que nos siguen extrayendo locos ilegales. Nos ha bajado un 85% la producción. Para proteger sus áreas de manejo, los pescadores de Carel Mapu se han organizado. Incluso embarcaciones se dedican a patrullar día y noche estas zonas para evitar el robo del loco y otros productos como el erizo. Mensualmente se gastan 3 hasta 4 millones de pesos en cuidar un área, que de día igual hay patrulleros, pero en la noche se llegan bandas de hasta 6, 7 pangas y nos invaden nuestra área. Esta situación ha llevado a una verdadera guerra en el mar por el control de las áreas de manejo. Se trata de violentos enfrentamientos entre embarcaciones, incluso con consecuencias fatales. Sí, muchos enfrentamientos y corriendo el riesgo de poder a veces perder vida, no sé, pues de ellos o de nuestros compañeros, porque en el mar afuera se enfrentan las embarcaciones. Nosotros los hemos atacado la noche a ellos, los hemos atacado, los hemos chocado. Y ellos siguen, no se cabrean. Provocan a la embarcación en la noche cuando andan solos y le tenemos miedo que lo aborden. Y la famosa bomba Molotov que le pueden tirar a la lancha. La Armada, en tanto, intenta combatir el ilícito con trabajo coordinado desde las capitanías de puerto de Ancud y Maullín y con la adquisición de nuevos recursos. Tratamos de implementar, y esto en coordinación con los mismos municipios, planes de vigilancia en el borde costero con implementación con fondos del FNDR y obviamente participación de todo el mundo para que esto se logre. La implementación de cámaras de vigilancia, de visores nocturnos. El año 2005, los 5 sindicatos de pescadores de Carel Mapu sumaban cerca de 800 socios. Hoy quedan alrededor de 300. La mayoría de ellos ha migrado a otras actividades por causa de la guerra del loco. Marcelo Vera, Panorama 15. Y nuestro medio amigo, Mi Voz, la red de diarios ciudadanos, nos trae noticias regionales y los titulares son los siguientes. El Boyaldía nos cuenta una gran noticia para los deportistas de Iquique, pues se realizó la presentación oficial del diseño del nuevo estadio para la ciudad, que se suma a los proyectos del programa Chile Estadios del Instituto Nacional del Deporte. El nuevo local se llamará Tierra de Campeones, tendrá capacidad para más de 12.000 personas
y contará con la tecnología y características de estándares FIFA, lo que le permitirá ser sede de encuentros internacionales. Un poco más hacia el centro, el Matutino nos informa que los habitantes de Valparaíso están decididos a defender el patrimonio histórico de su ciudad. Es por eso que decidieron salir a la calle a exigir las siguientes medidas. No más edificios de altura, no más antenas, más seguridad y mayor participación ciudadana es lo que demandan los porteños por parte de todas las autoridades de la región. Y el reportero nos trae una noticia con olor a justicia, porque luego de 10 años de espera se puso finalmente la primera piedra del complejo eléctrico que suministrará energía a 11 islas de Chiloé. Con una inversión superior a los 9.000 millones de pesos, el complejo beneficiará a 1.700 familias chilotas que hasta el día de hoy no tenían luz eléctrica las 24 horas del día. Con estas informaciones que nos importan tanto para las regiones, hacemos un alto en Panorama 15, pero ya volvemos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Y para hablar de uno de los temas más relevantes en materia regional, esta semana tuvimos el masivo despido de trabajadores pesqueros y la consecuente reacción del presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros, Juan Montenegro, que indicaba que este sería uno de los primeros efectos de la ley de pesca. Para hablar de esto estamos con Juan Montenegro. Muchas gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias a usted. Juan, ¿de qué forma nosotros podríamos explicar esta declaración que usted hizo tan enfáticamente de que esta sería una de las primeras manifestaciones de la ley de pesca, de los efectos de la ley de pesca? Bueno, la verdad las cosas que nosotros esto es algo que lo veíamos venir, es algo que se discutió mucho en los pasillos del Congreso el año pasado, de la cual parece que el ministro en un momento determinado, o el exministro de Economía, don Pablo Longueira, señaló de que esta ley no traería despido, que inclusive traería mayor estabilidad laboral. La verdad que nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Y más con el propósito mismo, cuando nace la ley, nace de muy mala forma. Hay que recordar que esta ley nace entre cuatro paredes, ¿cierto? Solamente con las personas que estaban interesadas en que le entregaran en propiedad estos recursos, ¿cierto? Y posteriormente se maneja de forma muy tosuda por parte del Ministerio, por parte del Gobierno, en el Congreso del país. Eso llevó a la gran discusión realmente, qué es lo que era mejor, qué es lo que queríamos realmente con la ley. Nosotros planteábamos, los que nos oponíamos a la ley como estaba siendo tratada, planteábamos de que la ley había que ser planteada con una visión de país, ¿cierto? Mientras tanto la contraparte o el Estado y conjuntamente con la gran industria planteaba que había que hacerlo lo más rápidamente posible y tenía que entregarse las cuotas a perpetuidad, ¿cierto? Y en forma gratuita a ellos. La verdad de todo esto de que después con el correr del tiempo, ¿cierto? Nos hemos ido dando cuenta, ¿cierto? Y se ha venido ratificando, lamentablemente, que todo lo que se discutía allí y lo que nosotros reclamábamos era verdad. Número uno, de que esta es una ley que estaba muy mal hecha, ¿cierto? Y que tenía un sinnúmero de conflictos de interés. Hay que recordarlo, creo, con la diputada Ixasi, ¿cierto? Posteriormente, lo que ocurrió con la diputada Faraqué, el diputado Jorge Ulloa y demás, ¿cierto? Y hoy día se suma lo que ocurre con la candidata presidencial Evelyn Matei, donde su marido, ¿cierto?, trabaja en la empresa que está relacionada hoy día con los despidos. O sea, es una empresa que trabaja con Corpesca y es de la empresa Angelini. Eso hay que decirlo en esta instancia. Vamos por parte. Queremos hablar primero de el tema particular de la ley de pesca, de cómo esto efectivamente podría producir los despidos. Vamos a tratar de llevar a un lenguaje más cercano para que se pueda entender. Uno de los efectos sería que, por ejemplo, la ley de pesca habría aumentado la escasez del recurso, que es lo que argumenta la empresa, y que como hoy día están trabajando al 25% de su capacidad, en realidad no necesitaban tantos trabajadores y por eso los despiden. Ese es un efecto. Ahora, ¿de qué forma ustedes creen que la ley de pesca explica esta situación de debilidad del empleo pesquero en el sentido de cómo se está administrando esta cuota y cómo efectivamente eso tiende a que se necesiten menos personas? Es algo que veníamos conversando de antes. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, de que este es un conjunto de cosas. Pero ya que tú me llevas a ese tema, cierto, quiero decirte, digamos, de que el estado de los recursos
era de todos sabidos que venían en mucha desmejora. El recurso está enfermo. Y esa es una realidad, ¿cierto? Y cuando se discutió el proyecto de ley en el Congreso, se dijo claramente que esa era una realidad. La primera situación, ¿cierto? Así que hoy día aducir de que esta disminución de personal obedece a la escasez de recursos es una falsedad, como muchas falsedades que se han venido diciendo por parte de la industria y por parte del gobierno en lo que se refiere a esta ley. La primera situación. La segunda situación, ¿cierto? Que esta ley de una u otra manera perjudica muy fuertemente a los trabajadores cuando concentra, o sea, te lleva a que las empresas se fusionen aún más, se lleva a que termine un armador o uno de estas 7 familias trabajando todos los recursos pesqueros. Y eso evidentemente trae consigo una gran inestabilidad y trae consigo despido y pérdida de fuentes laborales. Ya. Ahora, Juan, ¿qué es lo que están planificando ustedes hacer? Porque si la ley ya fue promulgada, el recurso ya fue adjudicado, podríamos decir, esta es una situación que debiera seguirse dando o empeorar incluso. ¿Cuáles son los resguardos que ustedes están teniendo como Federación de Trabajadores para proteger a los trabajadores que representan? Bueno, los resguardos no son de hoy día nada más. Nosotros lo discutimos también la ley, ¿cierto?, en la cual le pedíamos al gobierno que hiciera una real plataforma social similar a como se hace en otros países del mundo, donde la parte social es resguardada por el Estado. Lamentablemente, ¿cierto?, se hizo una plataforma social que es muy ambigua, y eso ha llevado a que el gobierno está levantando un reglamento, y un reglamento que está dejando prácticamente al 85% de los trabajadores fuera de los beneficios que la ley le otorga. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero que nada, está haciendo un acto discriminatorio el subsecretario Pesca. El subsecretario Pesca está haciendo un acto discriminatorio y prácticas antisindicales. ¿A quiénes se está discriminando? Se está dejando a todos los trabajadores que son con contrato eventual, ¿cierto?, fuera de los beneficios, ¿cierto? Nosotros no estamos pidiendo que le entreguen cada vez que existe la rotación de un trabajador que sea eventual y que posteriormente vuelva a trabajar. Aquellos trabajadores que se van del sector son trabajadores del sector. Hay que recordar que en nuestra industria el 70% de los trabajadores son trabajadores eventuales porque nuestro sector es eventual. Entonces, no querer reconocer eso es una aberración. En segundo lugar, la ley solo protege a los trabajadores con contrato indefinido. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que favorece a los trabajadores con contrato indefinido. Pero es más, dentro de los trabajadores con contrato indefinido también está haciendo un acto discriminatorio. Está dejando prácticamente a la mitad de los trabajadores afuera, ¿cierto?, por diferentes requisitos. Y aquí hay que reconocer un tema, que la verdad las cosas que nosotros entendemos que es lo que está ocurriendo. Le falta plata. ¿Por qué? Porque en la ley de pesca, ¿cierto?, el fondo estaba financiado con el pago de las patentes de la industria pesquera. Pero en esta ley, digamos, los empresarios le rebajaron de $36 millones anuales el pago de patente a solo $6 millones. Y esa rebaja la estamos pagando nosotros hoy día, las consecuencias las estamos subiendo nosotros, en la cual el gobierno está teniendo el dinero suficiente para poder implementar la real plataforma social que los trabajadores necesitan. Juan, ¿están ustedes planificando algún tipo de movilización? Precisamente en este instante vengo de una reunión, ¿cierto?, en la cual fue corroborada la intención de poder movilizar a nuestra gente, ¿cierto? Y de una u otra forma, la idea es precisamente que ya la próxima semana vamos a concretar el día y hora en que lo vamos a hacer, ¿cierto? Y esperando también la respuesta por parte del gobierno en qué es lo que va a hacer en este mes, si realmente va a acudir en ayuda a estos trabajadores o si no, los trabajadores los vamos a sacar a la calle. ¿Qué plazo le están dando al gobierno? ¿Qué plazo le están dando al gobierno para presentar soluciones? Entonces el plazo ya prácticamente está encima. Si desde cuando se promulgó la ley a esta altura tendría que haber tenido el reglamento listo y no lo tiene, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros le vamos a dar plazo de aquí a fines de mes, ¿cierto? A principio de la primera quincena del próximo mes. Si no es así, nosotros sacamos a los trabajadores a la calle en pleno periodo de elección. ¿Y si el gobierno logra llegar con el reglamento listo para esa fecha, ustedes se quedan tranquilos? ¿Es todo lo que están pidiendo? No. Ojo, de que el reglamento, no cualquier reglamento, porque si viene con un reglamento de las condiciones que yo estoy planteando acá, de la cual se deja el 85% de los trabajadores fuera de los beneficios que la ley le otorga, ¿cierto? Nosotros igual sacaremos a la gente a la calle porque creemos que es injusto, ¿cierto? Y además de que incumple lo que el mismo Ministerio
de Economía señaló por parte de su representante o ministro de aquella época. Hay que recordar que en una sesión de la Cámara de Diputados dijo claramente, en el sector pesquero no va a haber ningún despido. Y si hay algún despido, el gobierno se va a hacer cargo de cada uno de los trabajadores. Nosotros hoy día queremos cobrar la palabra. Si ustedes dicen que no iban a haber despido y hoy día están ocurriendo los despidos, hágase cargo de sus palabras y lo que dijo y lo que comprometió. La empresa dice que los despidos fueron 88 y ustedes hablan de cifras que llegan hasta la fecha y durante el año incluso 1.500 personas. Cuéntanos un poco de qué forma están compuestas esas cifras. Ya, lo que pasa es lo siguiente, desde que cuando hablamos de 1.500 personas estamos hablando de 1.000 personas que fueron las que desvinculadas de la octava región y son 493 personas desvinculadas a la empresa Horizon de la cuarta región, ¿cierto? Allí hay 93 personas que son con contrato indefinido y 400 personas que tienen contrato a plazo fijo o por obra faena, o sea, trabajadores eventuales. Y como le decía hace un rato atrás, de que la empresa, el sector pesquero está basado prácticamente con un 30% de trabajadores eventuales, esos trabajadores también van a sufrir las consecuencias del cierre de las plantas de consumo humano, ¿cierto? Y evidentemente también necesitan la protección que el Estado debe entregar. Un tema que no es menor y que hay que resaltar. Esta es la voluntad del señor Angelini. El señor Angelini en el norte tiene solamente planta harinera y ahora lo que va a hacer en Coquimbo es dejar solamente la planta harinera funcionando. O sea, en otras palabras, seguir haciendo harina con nuestros peces, que son la principal reserva de alimentos del mundo. Juan, en año electoral, usted como presidente de la Federación de Trabajadores, imagino que habrá esbozado un tipo de planteamiento que le haría usted al próximo presidente. ¿Qué le van a pedir ustedes al próximo gobierno que haga en este sector y cómo van a velar por sus intereses en ese próximo gobierno que todavía no sabemos de quién será? Lo que nosotros le estamos haciendo, y también se lo hemos hecho llegar a algunos candidatos, ¿cierto? Porque ya es un trabajo que viene realizándose ya, ¿cierto? Es precisamente lo que se hace normalmente con un enfermo. La ley de pesca no fue lo que se esperaba, la ley de pesca está mal hecha, ¿cierto? Está mal confeccionada y concentra. Entonces lo que nosotros le vamos a pedir, lo mismo que se lo pediríamos a un médico cuando llevamos a un enfermo, que este enfermo hay que revisarlo, ¿cierto? Y cambiarle todo lo que sea necesario cambiarle. Y tratar de evitar la concentración, ¿cierto? Llevar a que los recursos pesqueros sean de preferencia para el consumo humano, por dos razones, porque es bueno para la salud, porque es bueno para el trabajo y es bueno para la economía del país. Bueno, Juan, no sé si usted tiene algún anuncio que hacer para el movimiento en los próximos días. Bueno, quiero realmente llamar a todos los trabajadores de que de una u otra manera entiendan de que si ellos no pelean por sus derechos que son propios y que la ley les otorga, nadie lo va a hacer. Así que hoy día, si bien es cierto, nosotros como federación vamos a llamar, porque no solamente vamos a llamar a los trabajadores que están asociados a nuestra institución, sino vamos a llamar a todos los trabajadores que se sientan perjudicados de la industria pesquera. Si ellos no lo hacen, para nosotros va a ser muy difícil poder seguir peleando sus derechos cuando son ellos los interesados y que deben hacerlo. Hay que recordar que en lo que va corrido del tiempo, y no solamente con este gobierno, sino con los gobiernos anteriores, las cosas se ganan en la calle. Si ellos no salen a la calle, después que no se quejen. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a tenerlo en Panorama 15, ojalá con mejores noticias. Ok, muchas gracias por invitarle y por el interés que tiene en este tema. Y así con esta información que nos actualiza un poco sobre un tema que ya tratamos el año pasado y que es la ley de pesca, nos afecta inevitablemente a todos los chilenos, un país pesquero. Sabemos ya que si no hay alguna novedad que pueda ser de gusto de la Federación de Trabajadores Pesqueros, tendremos movilizaciones a fines de mes o a más tardar la primera quincena de septiembre. Así que esté atento, cuéntenos lo que está pasando en su región, cómo este tema le afecta, qué opina. Siempre queremos estar en contacto con usted, así que nos vemos en el próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.